Hola, bienvenidos a una nueva clase del seminario Problemas para el Estudio Histórico de los Intelectuales y Escritores Latinoamericanos 1880-1980. En este caso, en la clase de la unidad número 5, nos concentraremos en algunos de los problemas y de los actores de la década de 1950. Los temas a abordar en esta clase son tres. En primer lugar, ¿cuál fue la naturaleza de la relación, o de las relaciones, mejor dicho, entre diversos grupos de intelectuales y artistas y regímenes llamados populistas? En particular, el Estado Novo en Brasil entre 1937 y 1945 y las primeras dos presidencias de Perón en Argentina entre 1946 y 1955. El segundo tema es la aparición de un nuevo tipo de intelectual, los llamados científicos sociales, la sociología clásica, que tuvo su emergencia en los años 50, sobre todo, intelectuales que poseen un patrón de trabajo, de producción intelectual específico y que además se realiza dentro de instituciones, principalmente universidades, pero también organismos regionales como la Flaxo o la CEPAL. Junto con este, vamos a ver el tercero de los temas, que es la consagración del concepto de desarrollo como el central en las discusiones políticas latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XX. Es un tema que, como vamos a ver, tuvo algunas particularidades nacionales, pero que sin lugar a dudas se convirtió en el punto central de los debates acerca de dónde veníamos y hacia dónde debíamos ir. ¿Saben? La discusión sobre populismo es una discusión muy extensa que ha sufrido una inflación desbordada incluso en los últimos 10 o 15 años. Esa discusión en buena medida ha partido de cierta definición del populismo como una posición ideológica basada en el desprecio a las élites políticas, pero también a las élites culturales y entre ellas hacia los intelectuales. Según esta caracterización más bien abstracta, además de peyorativa, el populismo y los intelectuales no se llevarían bien porque, por un lado, los intelectuales manifiestan ciertos resquemores hacia el populismo por su autoritarismo, por la idealización del hombre común, del saber de la calle, y esa hostilidad sería a su vez también replicada desde el populismo, que entienden que hay en los intelectuales un extravío respecto de lo autóctono, respecto de lo auténtico. Lo que nosotros vamos a ver es hasta qué punto esta caracterización es atinada, revisando dos casos que han sido regularmente definidos como populistas. Uno es el peronismo clásico y el segundo es el régimen del Estado Novo entre el 37 y el 45. Como vamos a ver a partir del texto de Flavia Fiorucci, ahí los intelectuales tuvieron distintos encajes. Mientras que en un lado, en Argentina, primó más bien la convicción de que el peronismo era una reedición local del fascismo y que cualquier forma de colaboración con él significaba lisa y llanamente una renuncia a los principios básicos de la actividad intelectual. En Brasil predominó más bien la convicción de que era posible colaborar con el Estado Novo porque había allí alguna agenda compartida en materia de modernización. Uno de los organismos más importantes durante la vigencia de la dictadura conocida como Estado Novo fue el Departamento de Prensa y Propaganda, conocido por las siglas DIP, según su nombre original en portugués. El DIP garantizaba la acción del gobierno en tres áreas. En primer lugar, en la represión, en segundo lugar, en la educación y en la difusión. En lo que se refiere a represión, su actividad se centraba esencialmente en la persecución a la opinión contraria en la prensa. De hecho, rigió un sistema de censura previa en la prensa hasta por lo menos 1943, pero también censura de libros, incluso de libros destinados al público infantil.
fueron expoliadas, como muestra Gabriela Pellegrino, diversas obras en los estantes de las bibliotecas, fue prohibida la comercialización de numerosos autores. Junto con la represión tenemos la función educativa. El DIP en ese sentido realizó una tarea de divulgación cultural, especialmente se encargó de las tareas de modificación administrativa tendiente a centralizar las orientaciones y la estructura educativa, sobre todo media y superior, que hasta allí eran más bien facultades de los estados más que del gobierno federal. Y finalmente la tercera función, la de difusión, es la tarea en la cual el DIP colocó más esfuerzos. Era el productor de la propaganda oficial, tanto en prensa como en radio, producción de afiches, de material para el cine. Tenía a su cargo la promoción personal de la figura del presidente. Pero también tenía a cargo el DIP la producción de publicaciones destinadas a la propaganda. Una de ellas es la revista Cultura Política, que ha sido estudiada por un historiador brasileño llamado Adriano Codato. La revista constituyó una de las iniciativas más importantes en materia de elaboración del discurso del Estado Novo. La revista, que se publicó entre 1941 y 1945, tuvo, como dije, un papel activo en la sistematización del discurso oficial, para lo cual intentaba vincular diferentes autores del pensamiento autoritario nacional, entre los cuales claramente no se incluían a los católicos, que estaban borrados, pero también los integralistas como Plinio Salgado, todos aquellos vinculados a la tradición más claramente fascista. Según el análisis de Codato, a lo largo de todos los números de cultura política participaron cerca de 73 autores, 41 de esos 73 estaban ligados al Poder Ejecutivo y produjeron en total más de 80 artículos. Esto es, la mayor parte de la ideología política del régimen que se difundía en cultura política era formulada por la propia alta burocracia del Estado Novo. Esta información proviene evidentemente de el repertorio que propone una historia de los intelectuales. Ahora, si nos preguntáramos por una historia intelectual de la revista, ahí habría que señalar, entre otros aspectos, que en el contenido de las notas se hace presente una recurrente preocupación por tratar de darle al Estado una administración científica, ¿no?, que se evidencia en términos como racionalización, organización técnica, uso de patrones, etc. En ese sentido, la ciencia desempeñó un papel importante en la legitimación del Estado Novo a través de cultura política. La ciencia presentada como realidad, ¿no? El recurso a la ciencia como realismo contra las ficciones jurídicas de los opositores liberales. Lo que se señalaba allí es que los políticos liberales desconocen la sociología, las leyes de la historia, no poseen el necesario realismo político, y es por eso que se la han pasado elaborando constituciones completamente desfasadas. Las instituciones liberales, el federalismo, separación de poderes, el parlamento, los partidos políticos, el individualismo, un Estado débil, todo eso es señalado como incompatible con los rasgos de la sociedad brasileña, con las características psicológicas y culturales del pueblo brasileño. Entonces, el Estado Novo es presentado no solo como la experiencia que mejor representa a esa psicología nacional, sino además como el resultado de un conocimiento científico de la realidad social. El Estado Novo, entonces, es defendido porque aparece como el resultado tanto de tendencias históricas de larga duración, como por los fallos que ha tenido el Estado liberal democrático para mantener la autoridad y para gestionar científicamente las políticas públicas.
¿Cuál es la mayor función que tiene el Estado Novo? Conseguir la unidad nacional. Para eso, el Estado necesita integrar a lo que se conocen como los elementos dispersos de la nacionalidad. Por eso se apunta a un gobierno fuerte como un antídoto frente a la dominación oligárquica regional, frente al faccionalismo y a la promoción de los intereses privados. ¿Quiénes son los que escriben? Bueno, ya dijimos, son altos burócratas, pero en buena medida es interesante un punto que señala Kodato, que es, bueno, en efecto, estamos ante sujetos que tienen una formación humanista, son beletristas, ¿no? Como se dice en Brasil, tienen una formación que es esencialmente literaria, humanista, clásica, sin embargo, escriben sobre la organización social como sociólogos, escriben sobre la economía en tanto economistas, escriben sobre el federalismo como cientistas políticos. Entonces, es interesante ver esta distinción, esta separación que hay entre intenciones sinceras de estos intelectuales de Estado de constituir una política técnica, voluntad de elaborar un discurso científico para legitimar el régimen, pero por otro lado, una formación que no es para nada técnica, sino que es resultado de un proceso educativo que está esencialmente centrado en la producción de élites de naturaleza humanista. Si bien aspectos vinculados con los intelectuales peronistas y antiperonistas los van a revisar en la clase con María Elena, vale la pena adelantar algunos de los aspectos que señala Flavia Fiorucci en su artículo de 2004, donde compara la situación de argentinos y brasileños respecto del régimen político. En esa comparación vamos a encontrar diversas situaciones muy disímiles en un lado y otro del Mercosur. Mientras que en Argentina los intelectuales viven a lo largo de la década peronista una relativa marginación, no son claramente los más preocupados, los que son objeto de atención por parte del régimen. Los desagravios simbólicos y materiales apuntan a otros grupos, sobre todo a trabajadores. Es interesante percibir que incluso los propios intelectuales peronistas tampoco van a ser demasiado mimados por el régimen. En lo que se refiere a la política universitaria, se va a concentrar especialmente en la creación de una universidad, que es la Universidad Tecnológica Nacional, pensada como una universidad para los obreros, y vamos a encontrar también, por lo menos en los inicios del peronismo, un proceso de depuración de los planteles políticos, seguidos también de un achatamiento de las universidades, la eliminación del régimen del cogobierno y un retroceso en algunos de los avances conseguidos durante la reforma universitaria de 1918. Ahora, en Brasil el panorama que tenemos es algo bastante disímil, ¿no? Mientras que en Argentina había desde el régimen repulsión y desinterés de los intelectuales, en Brasil lo que encontramos es que se incorporan muchos intelectuales, muchos docentes, artistas, al régimen varguista porque ven que en él hay una herramienta posible de transformación. Entienden que el Estado Novo ofrece una combinación de modernización y de tradición que es tentadora y que ofrece una oportunidad. Allí se combinan obviamente oportunismo, cálculo, identificación y un nacionalismo compartido que permite el ingreso a diversas áreas de la política pública del Estado Novo. Precisamente sobre política pública es que podemos encontrar otro de los puntos de mayores distancias. En general en Argentina uno encuentra que los intelectuales son ajenos a las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas son diseñadas y ejecutadas más bien por sujetos que se imaginan como técnicos, además de leales. En general la política pública no apunta
a la cultura, las prioridades están en la economía y en la política social, en las relaciones exteriores. En todo caso, la cultura aparece como un privilegio de clase al que se debe democratizar, de allí los procesos de apertura, entre otros, del Teatro Colón a otros repertorios y a otros públicos. Ahora, en Brasil la situación es distinta. Allí la cultura se convierte, en efecto, en una cuestión de Estado, adquiere relevancia, hay una notable inversión por parte del Estado en la cultura. Los años 30 son de creación de la Universidad de San Pablo, un notable proceso de expansión de los museos federales, em, la construcción de teatros, de obra pública, expansión del cine y sobre todo de la infraestructura eh, de radio. En parte, esa gran preocupación en Brasil por la expansión de la inversión estatal está asociada a que solo el Estado puede ofrecer los recursos para garantizar el acceso a la ciencia, a la cultura, pero también a la educación. En cambio, en Argentina la situación es disímil a mediados del siglo XX, puesto que el universo cultural es un universo en muy buena medida dominado por agentes privados, ¿no? Hay un amplio mundo cultural del teatro, de editoriales, del cine, de la radio, que está en manos privadas, ¿no? Editoriales como Losada, MC, Espasacalpe, Claridad, Sudamericana. em, es decir, hay un gran número de editoriales que garantizan una circulación de las publicaciones. Los intelectuales poseen redes bastante autónomas, bastante seguras para garantizar su reproducción y por lo tanto no es un requisito ineludible el mecenazgo estatal. El siguiente punto en el que es posible encontrar diferencias es en el vínculo entre el gobierno y los intelectuales. El gobierno peronista exige incondicionalidad, no parece ofrecer demasiado lugar para proyectos intelectuales críticos o divergentes, en general es bastante intolerante hacia ellos. De allí que aparezcan espacios de resistencia bastante subterráneos en algunos casos, ámbitos de producción cultural, revistas o instituciones educativas como el Colegio Libre de Segunda Enseñanza. El universo de las librerías y de las editoriales es en general opositor. En Brasil, por el contrario, lo que tenemos es la incorporación de muchos intelectuales, de muchos docentes, actividades de propaganda de la del DIP, incluso a las actividades de censura. En Brasil predomina la idea de que, es una idea que el propio Vargas difunde, la idea de que los intelectuales son de alguna manera los intérpretes de la conciencia nacional, son los que mejor dicen lo nacional. Mientras que en Argentina la voz peronista que domina es aquella que sostiene que los intelectuales nunca pueden ser del todo auténticos, ¿sí? En todo caso, hay un abismo entre intelectuales y obreros, ¿no? La cultura popular local es una cosa distinta a la sofisticación de los intelectuales. Algo de esto puede deberse a la personalidad de Perón o de Vargas, como muestra Fiorucci. El primer cargo al que Perón accede, primer cargo electo al que Perón accede en su vida es la presidencia del país en 1946. Perón era un militar con una formación en el ámbito militar, con una visión bastante jerárquica de cómo funcionaba la política y la sociedad. Solo Perón puede producir doctrina dentro del partido, es el único que tiene la voz legitimada, y los intelectuales que sirven son aquellos que van a glosar a Perón.
Ahora bien, Vargas, por el contrario, es un sujeto que al momento en el que se convierte en dictador en 1937, ya lleva por lo menos 20 años de vida política. Es un sujeto que toda su vida se ha dedicado a vivir en ese universo de la política, desde que salió de Sao Borja en Río Grande do Sul hasta llegar a la primera magistratura. Es un sujeto que está acostumbrado a pactar, a negociar y que por lo tanto no tiene posturas tan tajantes respecto de quienes pueden hablar y quienes no. De cualquier manera, no está de más recordar que el Estado Nuevo fue un régimen extremadamente autoritario, muchísimo más que el peronismo, que el Estado Nuevo tuvo notables vinculaciones con el Tercer Reich, el peronismo estuvo muy lejos en ese sentido respecto de los récords brasileños, a pesar de lo cual la memoria internacional sobre ambas figuras claramente están trastocadas. Por último, y este creo yo que es el punto más importante, podemos decir que, podemos decir con Fiorucci, ¿no? Que si Perón no muestra mayor interés en los intelectuales es porque en buena medida le sobra la legitimidad que proviene de las urnas. En cambio, en el caso de Vargas, lo que encontramos es que su acercamiento a los intelectuales forma parte de una larga lista de acercamientos a diversas élites que apunta a paliar lo que es el déficit de origen, esto es, la falta de una aclamación electoral. Pasemos ahora al segundo de los temas vinculado al problema del desarrollo y de sus promotores intelectuales en la posguerra. Lo que vamos a revisar ahora es la emergencia de un nuevo tipo de intelectual, los llamados científicos sociales, dotados de un nuevo patrón de trabajo intelectual, de nuevas estrategias de escritura, de autopresentación, de formas de legitimidad, de nuevas formas de capital para consagrarse. No son intelectuales que hagan su acumulación a través de ensayos o de novelas, sino más bien a través de la publicación de textos de otra naturaleza, informes técnicos o tesis. En todo caso, este nuevo tipo de intelectual ya se aleja de aquel modelo del maestro de la juventud, del vanguardista de los años 20. Este tipo de intelectual es más bien alguien que trabaja dentro de un equipo y que a su vez trabaja dentro de instituciones. Esos intelectuales van a trabajar, como digo, dentro de instituciones dedicadas a la producción de saberes sobre el que se considera que es el problema central de la región, que es la falta de desarrollo. A tal efecto, van a servirse de un vocabulario específico, van a crear un vocabulario, una jerga bastante estandarizada sobre los problemas y cómo deben ser estudiados. En esas nuevas instituciones, como la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL o la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, vamos a encontrar que hay mucha preocupación por la producción de un saber abocado, aplicado a la promoción de un desarrollo nacional, de alguna forma, de la aplicación de alguna forma de política económica planificada que conduzca a la obtención de los propósitos socialmente deseables. Si seguimos la orientación de Bess Valdés, lo que vamos a percibir es que después de la Segunda Guerra Mundial, en efecto, entra en declive el polo identitario más vinculado al nacionalismo, a la exaltación de las identidades sociales, y empieza a tallar cada vez más el polo modernizador, sobre todo en las ciencias sociales, como resultado del desplazamiento de la pregunta por quiénes somos y su reemplazo por la pregunta acerca de cómo podemos hacer para llegar a ser un país o una región desarrollada. Ese énfasis modernizador va a estar presente obviamente en la preocupación por la
por la producción de un entramado industrial, por la promoción de las reformas de base, por imaginar formas de transición hacia sociedades modernas. En definitiva, se trata de un conjunto de preocupaciones que escapan a América Latina. Hay una dimensión internacional en la preocupación por el desarrollo presente en los organismos internacionales, presente en la Iglesia desde el Concilio Vaticano II y también en las preocupaciones de Washington después del éxito de la Revolución Cubana. Si seguimos el texto de Alejandro Blanco, lo que sabemos es que antes de 1950, la sociología funcionaba como una disciplina auxiliar en la formación de abogados. No se esperaba que quienes se llamaban sociólogos o quienes estaban a cargo de cátedras de sociología hicieran investigaciones empíricas. En general se dedicaban al ensayo, a la historia de las ideas, al tratado o a la producción de libros de textos. Quienes enseñaban sociología normalmente eran historiadores, filósofos, abogados, que trabajaban de periodistas también, o de políticos, que si trabajaban de profesores era por razones asociadas a la obtención de prestigio o como tareas auxiliares. Pero su verdadera motivación, o la más importante, era intervenir en los debates públicos o en las esferas de gobierno, pero no crear un campo intelectual específico de la sociología. Entre los años 30 y los años 50 comienzan a aparecer algunas evidencias de que la situación se modifica. Es la organización de las primeras revistas, las nobles organizaciones formales de la disciplina, hasta que en 1950 se crea la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, que desde entonces realiza sus congresos. De alguna manera, es interesante notar que esa institucionalización de las ciencias sociales tiene desde el comienzo ese tono más regional que nacional. En los años 50 vamos a ver la creación de carreras de sociología, de departamentos de ciencias sociales, pero también la creación de centros académicos independientes, privados o con financiación desde el extranjero, pero también instituciones internacionales dedicadas a la producción y la difusión de conocimiento producido por ciencias sociales. ¿Qué criaturas son estos científicos sociales? Son un grupo particular de intelectuales que señalan que detentan de manera monopólica una cierta competencia técnica, por lo tanto se presentan e intentan gozar de los beneficios de presentarse como una élite intelectual moderna, en este sentido opuesta a los abogados, opuesta a los que son escritores, y que hacen gala de la posesión de ese patrón de trabajo riguroso, estandarizado, como un medio de afirmación respecto de otras élites y como un medio de protección respecto de posibles desplazamientos de otras élites. Como dije, reclaman el monopolio de producir el conocimiento científico y con ello de aportar soluciones racionales a los problemas sociales más relevantes. La posesión de ese trabajo, de ese patrón de trabajo intelectual, sería entonces la mejor garantía de que el conocimiento estaría al servicio de problemas sociales. La posesión de un patrón de trabajo regido por normas, por procedimientos, por criterios académicos y científicos, al igual que las ciencias naturales, se entendía podía funcionar como un escudo ante la arbitrariedad y ante cualquier desvío o tentación nacionalista o individualista. ¿Qué es lo que tienen en común los científicos sociales? Junto con esa particular modalidad para la producción de conocimiento, con ese particular patrón que entre otras cosas genera legitimación, poseen un cierto horizonte común de preocupaciones intelectuales. Apuntan a la necesidad de modernizar y de democratizar a la sociedad y a su vez también a la defensa de una sociología que se practique de manera científica. Entonces, la preocupación de estos científicos sociales por lo que en los años 50 se llama la planificación o el planeamiento social y posteriormente por el desarrollo, les permitió involucrarse en el debate público, les dio un trampolín desde el cual disputarle lugares, recursos,
visibilidad a la autoridad intelectual, a la élite tradicional, a los abogados, porque poseían las nuevas palabras, las nuevas soluciones. En ese sentido hay que entender por qué esta nueva élite intelectual se manifiesta mucho más optimista respecto de las posibilidades de conocer científica empíricamente y en cambio desdeña las miradas más especulativas, más ligadas a la filosofía y que normalmente encontraban una salida más cómoda en términos escriturarios en el ensayo. Una figura como Florestan Fernández en Brasil expresa esa ruptura con los grandes explicadores de Brasil, como el caso de Gilberto Freire o de Afonso Arinos. Lo que vamos a ver entonces es, junto con la afirmación de que hay que abandonar el ensayo o o el impresionismo, la promoción de una forma particular de trabajo entre disciplinas sociales, con un vocabulario más depurado, más específico, libre de ambigüedades, que es un poco hermético y que cumple con una función clara, que es la de dejar afuera a los autodidactas, dejar afuera el ensayismo. Ese es el lenguaje de las ciencias sociales, de palabras como sociabilidad, integración, urbanización, modernización, transformación, transición, etc. Las nuevas estrategias de investigación que llevan adelante los científicos sociales se caracterizan por la combinación de preguntas, de teorías y de bibliografía proveniente de distintas disciplinas. Las ciencias sociales combinan, como señala Alejandro Blanco, la gran teoría social europea junto con la tradición estadounidense de sociología de base empírica, en particular la funcionalista. En el nuevo horizonte bibliográfico de las ciencias sociales en América Latina se cuelan desde ya Talcott Parsons, pero también Charles Wright Mills, George Mead, Eric Fromm, la epistemología de Karl Popper y la antropología de Malinowski. En particular destaca mucho el peso que tiene el funcionalismo estadounidense por su autodeclarada capacidad para conocer, controlar y predecir el cambio social. En ese sentido, una parte del éxito que tienen los científicos sociales para encaramarse y para obtener recursos es su posesión de esta capacidad para predecir, que en la medida en la que avanzara la modernización social, con ello iban a venir formas más eficientes de capitalismo, pero también un tránsito irreversible hacia la democracia. El funcionalismo ingresa porque figuras como Gino Germani en Buenos Aires o Medina Echavarría en México se encargan de traducir esas obras, de prologarlas, de incorporarlas a los programas de sus materias, de conseguir editores para que esos libros se den a conocer. Los nuevos científicos sociales se encargan de presentarle al gran público y a los políticos el problema de cómo se vinculan y cómo podrían vincularse las ciencias sociales y los problemas sociales, ¿no? Las ciencias presentadas como la mejor herramienta para conocer y para resolver los problemas sociales. Las ciencias sociales aparecen también con un rasgo diferenciado en materia laboral respecto de otros patrones de producción intelectual. Esa diferencia es que en buena medida el trabajo intelectual aquí aparece como una actividad autocentrada, como un fin en sí mismo y no como una herramienta para dar el salto posterior a la política o al periodismo o a la actividad editorial. Se trata de una actividad profesional permanente. Esto es, quienes se dedican a las ciencias sociales lo hacen o intentan hacerlo de manera exclusiva, ¿no? Que sus actividades laborales se centren en la docencia y en la investigación. De allí que la universidad se constituya en el espacio central de sociabilidad, de realizaciones, de consagraciones intelectuales, el ámbito de dolores personales, el ámbito donde se busca pareja, amistad, de militancia, es el ámbito de reconocimiento
de las capacidades intelectuales, es el horizonte de las expectativas y se transforma en el centro de la vida personal, tanto laboral como afectiva y política, desplazando otros espacios en los que antaño se producía, como las editoriales, la bohemia o las redacciones de los periódicos. La emergencia de esa nueva élite científica es el resultado tanto de iniciativas de estos sujetos eh, deseosos de que se renueven las ciencias sociales, de que se reconozca su valía, su forma de producir conocimiento, pero también de la presión de organismos internacionales que desde finales de los años 40 y en los 50 presionan a favor de la modernización de las ciencias sociales y de la educación superior. Organismos como la UNESCO, la Unión Panamericana, la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, el Consejo Internacional de Ciencias Sociales, bueno, están a favor de la reforma en la enseñanza, de los planes de estudio, actualización bibliográfica, de promover organizaciones específicas de científicos, de financiar centros de investigación. La combinación entre las iniciativas de estos organismos internacionales y los anhelos de los actores locales lleva a la adopción de un patrón bastante internacionalizado de desarrollo de las ciencias sociales, pero que se combinan con un horizonte organizativo que es más bien regional. Esto en buena medida es también el resultado de la recurrente inestabilidad política que se vive en los países latinoamericanos en los años 50, 60, 70, de la escasez de fondos para universidades. De allí entonces que desde los años 60 uno encuentra que la sociología circula fuertemente por ámbitos internacionales, por ámbitos regionales. Pensemos en la creación del Centro Latinoamericano de Investigación en Ciencias Sociales en Río, el CLAPSIS, es en el año 57. Ese mismo año se crea la Flaxo en Chile. 10 años después se crea el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. A fines de los años 40, la Comisión Económica para América Latina. Esto es, se trata de organismos que por su carácter internacional están más protegidos, están más liberados de las presiones políticas y financieras. Estos centros de investigación tienen la capacidad para promover una agenda compartida, para imponer los conceptos legítimos, para conceptos como estratificación, movilidad social, autoritarismo, modernización, para definir los temas, para definir cómo debe investigarse, a quiénes debe citarse, etc. Esa organización regional de las ciencias sociales posibilitó, estimuló la conformación de campos intelectuales nacionales que hasta entonces venían bastante em, más débiles, como el caso de Paraguay, que es el que estudió Lorena Soler. Lo que mostró Lorena Soler es que es esa dimensión regional de las ciencias sociales la que le facilitó la vida a los jóvenes científicos sociales en Paraguay desde los años 60, en medio de la dictadura de Stroessner. Es lo que permite entender la consolidación de la revista paraguaya de sociología, una revista en la cual circularon, en efecto, muchos de los conceptos que parecían formar parte del núcleo duro de la sociología: movilidad, demografía, inmigración, cambio social, etc. De cualquier manera, de todos ellos, el concepto estrella, sin lugar a dudas, fue el de desarrollo. La ciudad de Brasilia, creada en menos de 5 años en un área semiárida de Brasil, es probablemente la mejor encarnación de la utopía del desarrollismo. Esa utopía descansaba entonces sobre un fetiche como es la obtención del desarrollo. No es extraño que ese concepto haya sido probablemente, según señala Debes Valdés, el que más importancia tuvo en América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Es además el primer concepto desarrollado en una conexión más estrecha con Estados Unidos que con Europa. El concepto, nacido en Estados Unidos, sin embargo, en el continente ganó en madurez, en complejidad y en nuevas resonancias. En particular, aquí le dio forma a buena parte del pensamiento político y de los discursos económicos y destinados a solucionar los principales problemas sociales. Desarrollo englobaba
crecimiento económico, pero también modernización. Y modernización tenía una serie de resonancias en el ámbito sociocultural. La noción de desarrollo permitió, dice Debes Valdés, instalar de una manera modernizante, bajo el polo modernizador, temas y preocupaciones que antes pertenecían al polo identitario. Entonces, lo que en los años 20 o 30 era parte de la reacción antiimperialista, aquí se transforma en los años 50 en una defensa activa. Mientras que en los años 30 predomina el tono antiimperialista y de autoafirmación, en algunos casos indigenista, lo que vamos a encontrar en los 50 es planificación para el desarrollo industrial. La noción de desarrollo permitió a las ciencias sociales salir de su tradicional insularidad, de su encierro, y le brindó una preocupación temática que era unificadora, que permitía vincular a diversos campos nacionales y que a su vez permitía satisfacer el proyecto de modernización social y de edificación de una ciencia social del desarrollo y del cambio planificado. Probablemente la institución en la cual mejor se puede apreciar la aparición de este nuevo tipo de intelectuales sea la Comisión Económica para América Latina, nacida en 1947 en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Pese a las resistencias iniciales de Estados Unidos, finalmente la CEPAL consiguió un lugar permanente dentro de la organización. La figura central en su creación fue el economista Raúl Prebisch, quien tuvo una trascendental presencia en la creación y en el desempeño de la CEPAL por muchísimo tiempo. La CEPAL tuvo un limitado impacto en la Argentina debido a que Prebisch durante mucho tiempo permaneció identificado con el antiperonismo, pero sin lugar a dudas tuvo mayor relevancia en Brasil. Pensemos en la figura de Celso Furtado, quien actuó como asesor y muy cercano al gobierno de Juscelino Kubitschek a fines de los 50 y en los primeros años 60 al gobierno de João Goulart, y en Chile a través de la figura de Osvaldo Zunkel. La CEPAL fue capaz de imponer un nuevo léxico económico para tematizar el desarrollo en América Latina. En la CEPAL se crearon términos como industrialización por sustitución de importaciones, deterioro de los términos de intercambio, relación centro-periferia, desarrollo hacia adentro. Esto es un conjunto de términos y de interpretaciones hegemónicas sobre la historia económica de América Latina. En particular se concentró en el estudio de cómo fue la integración de América Latina al mercado mundial y cuáles fueron los costos que se pagó con ese precio. La CEPAL comparte una caracterización dual de América Latina. Esa caracterización, que lo mismo lo tiene la sociología funcionalista y lo tiene la izquierda, es que en buena medida América Latina se compone de dos realidades, una claramente del siglo XX y otra atrasada. En la sociología funcionalista esto se va a llamar moderna y tradicional. En la terminología de la izquierda, una sociedad capitalista o una sociedad feudal. En todo caso, lo que permanece firme es la convicción de que hay dos mundos dentro de uno y que deben tomarse los pasos necesarios para que se unifique. Los temas que interesan a la CEPAL son básicamente los de la modernización, la industrialización, cómo obtener el desarrollo desde la periferia. En buena medida, sus argumentaciones económicas tienen una solidez técnica que hasta aquí se desconocía. Esos puntos en particular son los que se van a expresar en una lectura sobre las causas del subdesarrollo, pero también en la propuesta para alcanzar el desarrollo a través de la industrialización. En la lectura que propone la CEPAL, las razones del subdesarrollo latinoamericano descansan sobre su orientación económica. En la medida en la que los países latinoamericanos se concentren en la exportación de bienes primarios, seguiría existiendo una gran masa subocupada con bajísimo nivel de productividad y también una muy lenta incorporación de tecnología. Por lo tanto, los atrasos que tiene la economía latinoamericana no se deben a rasgos especialmente defectuosos de su población o a falta de recursos naturales, sino a una serie de circunstancias históricas, una serie de decisiones públicas que por lo tanto pueden ser modificadas a través de la política. Esta modificación es lo que se da en llamar una política de desarrollo o política de desarrollo hacia adentro. Es un programa destinado a colocar a los países latinoamericanos a la par del centro.
Esto significa esencialmente industrialización, una adecuada utilización del comercio exterior, un conjunto de políticas públicas para defender los precios de exportación, pero sobre todo para ampliar el mercado interno, para estimular la industria, por lo menos estimularla criteriosamente, invertir en infraestructura pública. En ese sentido, el cepalismo se conecta con una tradición de ideas latinoamericanas, como señala Debes Valdés. Hay, en efecto, varias ideas que ya existían antes. El reclamo a favor de la industrialización está presente en Leopoldo Lugones, en el último Lugones, pero también está en Gabriela Mistral. La preocupación por la relación centro-periferia está presente en Hernán Santa Cruz, pero también en el APRA de Haya de la Torre está presente a fines de los años 20 y en los 30, en Scalabrini Ortiz en Argentina. La preocupación por generar un Estado planificador la tienen los tenentes brasileños en los años 20, la tienen muchos profesionales de la economía. La preocupación por la industria pesada está presente en varios ejércitos desde después de la Primera Guerra Mundial. En ese sentido, hay una cierta vocación planificadora de un Estado interventor que preexiste a cualquier apropiación de la obra de John Maynard Keynes. En definitiva, ¿cuáles son las novedades que parece traer la CEPAL? Una es aquella que señalé hace un rato, esto es que muchas de las transformaciones, muchas de las reivindicaciones que antaño habían estado plantadas en un paradigma identitario, consiguen ser traducidas y planteadas dentro del paradigma modernizador. Aquí, como señala Debes Valdés, la clave ya no es la defensa de lo propio, la búsqueda de lo auténtico, sino una propuesta tecnológica para ser, en términos económicos, parecidos a los países centrales. Esos temas viejos aparecen dotados de una solidez técnica que no tenían. Y finalmente podríamos agregar que los temas aparecen presentados con un nivel de urgencia que hasta aquí no se utilizaba. Esto es, hay una percepción de que el tiempo se ha acelerado y que en consecuencia las reformas tienen un tono más urgente que necesario. El énfasis que la CEPAL colocó en el peso de los factores sociales e institucionales en el desarrollo invitó a establecer una sociedad intelectual entre los economistas y los sociólogos. Y ello reposicionó a los científicos sociales como expertos en cuestiones socioeconómicas. De alguna manera, estos nuevos intelectuales, devenidos en especialistas del desarrollo, lograron conjugar esos antiguos afanes industrialistas, esas viejas preocupaciones antiimperialistas, con una solidez técnica, y a su vez esto también contribuyó a la producción de un perfil de intelectual menos político-literario, menos beletrista, en algún sentido menos provincialista y más profesional, o al menos esta es la autopresentación, más profesional, esto es, menos preocupada por el carácter y por la identidad latinoamericana, y sí, por el contrario, más concentrada en la preocupación más extendida acerca de cómo hacer para avanzar hacia otra etapa del desarrollo, entendido como un horizonte global y convergente. Tras la caída del peronismo en 1955, Argentina va a vivir un periodo muy especial en lo que se refiere a su vida cultural. En buena medida, esa transformación está asociada a la incorporación de muchas tendencias modernizadoras, también a cierta sensibilidad tecnocrática. En particular, fue el gobierno de Arturo Frondizi a partir de 1958 en el cual se evidenció un proceso de renovación de la cultura argentina. Entre otros, encontramos el ejemplo de la editorial de la Universidad de Buenos Aires, Eudeva, que consiguió un posicionamiento interesantísimo a nivel nacional, pero también latinoamericano, a través de la figura de Boris Spivakov, quien lideró la editorial, asesorado, entre otros, por Arnaldo Orfi Larrañal. A ello le sumamos la creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el CONICET, numerosas editoriales, el Fondo Nacional de las Artes, un proceso de renovación universitaria,
completamente viciado de persecución también a quienes se habían identificado con el peronismo, pero un proceso de renovación, sobre todo en las áreas humanísticas, de incorporación de figuras como Gino Germani que habían liderado el proceso de renovación de la sociología. Mencioné recién entonces a Eudeva y a la figura de Orfila Reinal porque en buena medida hay allí un nudo de alguna de las transformaciones que vive el mundo editorial en los años 50 y sobre todo en los años 60. Orfila dirigió durante casi 20 años el Fondo de Cultura Económica, la editorial oficial de México, hasta su salida apurada en 1965, según ha referido Gustavo Sorá en su libro. Tanto Eudeva como el Fondo de Cultura publican mucho de esta nueva, de la sociología clásica, ¿no? De Germani, de Medina Echavarría. Ahora, Orfila es un hombre de izquierda, es un extranjero, es un hombre de izquierda en México y eso no le impide hacer una carrera muy exitosa. En el Fondo de Cultura es el responsable de la creación de muchas de las colecciones allí presentes, que han vendido centenares de miles de ejemplares. Orfila es consciente de que participa de lo que se ha llamado la Guerra Fría cultural, es uno de los hombres interesados en participar de las disputas por el control de la vida cultural con Washington, de esa disputa sobre las cabezas de los latinoamericanos. Es interesante recorrer la trayectoria de Orfila porque nos muestra en qué sentido la Revolución Cubana marca un antes y un después en la vida intelectual. De alguna manera, la expulsión de Orfila del fondo en 1965 desata una oportunidad que es la que va a conducir a la creación de Siglo XXI. La editorial Siglo XXI, desde su creación, con sus sedes primero en España y posteriormente en Argentina, se va a constituir en un faro de producción editorial en el nodo de una red que va a vincular Orfila con autores que van desde Foucault a Cortázar, a Carlos Fuentes, a Carpentier, Asturias, Elena Poniatowska. Esto es una verdadera constelación de estrellas de alcance latinoamericano y global en algunos casos. La figura de Orfila es interesante entonces porque va a testimoniar cuál es la cintura, cuál es el espacio de movimiento que tiene un editor entonces. Lo que muestra Gustavo Sorá es que Orfila actúa, en efecto, como un emprendedor cultural, como una suerte de banquero cultural, pero también como un lobista del mundo de las editoriales, deseosas de ampliar los mercados de consumo de la palabra en español. A su vez, también Orfila va a actuar como una figura que consigue colocar en agenda temas, autores, preocupaciones. En buena medida, entonces, lo que vamos a encontrar allí es un recordatorio de lo relevante que es para cualquier historia de los intelectuales y del pensamiento prestar atención a la figura de los editores, de los traductores, de los impresores, porque en buena medida son ellos los que permiten la conexión de público y autor, pero también los que condicionan en efecto el tipo de recepción que se produce de esa obra. La trayectoria de Orfila Reinal nos invita entonces a dar cuenta de cuáles son los grandes temas que veremos en nuestra próxima clase. En primer lugar, el impacto político y cultural que produce la Revolución Cubana. ¿Cuáles son las derivas que genera la política cultural de Casa de las Américas, la adhesión de numerosos escritores e intelectuales a la revolución emanada desde La Habana? ¿Hasta qué punto entonces podemos encontrar la afirmación de un nuevo tipo de intelectual? En definitiva, esa pregunta es acerca de qué manera novedosa se van a terminar enlazando política y cultura a partir de los años 60 en América Latina. ¿Qué es lo que hay más allá del desarrollo? Esto es, ¿qué es lo que ocurre a partir de los años 60 cuando se hace evidente que la promesa de la sociología de más democracia, mejor capitalismo, parece mostrarse como una promesa incumplible?